Bienvenidas familia Fundar. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Y bueno, bienvenidos a este espacio. Ya saben que nos encontramos cada 8 días con estas charlas, con estos talleres, con estas actividades que están siempre orientadas a la educación con respecto al tema de la codependencia y de las adicciones. Hemos venido trabajando acerca de los roles de los codependientes en la dinámica de la adicción, los roles que asumen los adultos, los roles que asumen los niños y cómo estos roles se pueden llegar a establecer como un patrón de vida, como un modelo de relacionamiento a lo largo de los años, dada que las condiciones de adicción de nuestro familiar pues no cambian o se incrementan o aparecen nuevos miembros de la familia de adictos. Hoy vamos a trabajar un tema puntual que es importante que lo tengamos claro, que también son alarmas y síntomas, alarmas, pero sobre todas las cosas es un tema que nos hace reflexionar acerca de la importancia de la toma de decisiones, ¿sí? Del qué hacer frente a situaciones que a veces por miedo, por negación, por, por no tener una postura clara frente a la vida, permitimos que sigan pasando y que no solamente van a dañar a nuestro familiar que ha desarrollado una adicción, sino a los que están alrededor nuestro. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de algo que se llama la transmisión transgeneracional. La transmisión transgeneracional lo que nos indica es de qué manera o de qué maneras se puede transmitir no solamente la adicción, sino también la codependencia. Igual este es un brochazo porque ese es un tema que abarca muchos aspectos, que es en profundidad, casi por cada uno de ellos podríamos hacer una sesión y revisar mucha literatura, muchos ejemplos de casos puntuales de la vida real. Pero es simplemente como a manera informativa para que ustedes lo tengan presente y lo tengan en atención, ¿no? Entonces vamos a revisar 4 puntos, ¿sí? Que nos hablan acerca de esa transmisión transgeneracional en la dependencia química y en la codependencia. Entonces, por lo general, digamos que lo que sí se tiene claro es que esas conductas patológicas que las personas podemos llegar a desarrollar se dan por 2 cosas. Se transmiten de una generación a otra, ya sea por genética, como también puede ser por aprendizaje, o sea, porque lo llevamos dentro de nuestra carga genética, como si pudiéramos hablar acerca del cáncer o de las enfermedades puntuales físicas del cuerpo. De esta manera también se pueden transmitir la pauta codependiente y la pauta adictiva, la enfermedad de la adicción. Entonces, físicamente, desde la genética hay una posibilidad o hay una mayor vulnerabilidad a ser adicto o a ser codependiente si dentro de nuestra familia, sobre todo adicto, digamos que la parte de la codependencia tiene que ver más con el aprendizaje, porque la codependencia no es una enfermedad. No es una enfermedad, pero sí enferma a las personas, ¿sí? Lo lleva a desarrollar otras enfermedades. Entonces, la adicción como tal sí tiene una carga genética, y cuando tú tienes familiares que han sido adictos, eres más vulnerable a desarrollar una adicción. Como cuando tú has tenido familiares que han tenido cáncer en tu linaje familiar, tal vez tú también tienes una mayor predisposición o mayor vulnerabilidad a desarrollar un cáncer, ¿sí? Igual pasa con la adicción, pero no es solamente el factor genético, sino también el factor o los mecanismos que se dan a través del aprendizaje, de lo que podemos observar, de lo que vemos, de la manera en que nos enseñan a vivir la vida. Entonces, en este pedacito del aprendizaje sí está la pauta codependiente. Entonces, tanto la adicción como la codependencia están dados porque estas conductas patológicas se desarrollan a través del aprendizaje, de la observación, de lo que hemos vivido, de lo que nos han enseñado que es la vida, ¿sí? Ok, entonces vamos a hablar de la primera, y es que la parte genética es clara, es lo que está dentro de tu biología, es una condición básica de la biología, digamos que ya tienes dentro de tu información allí neuronal, dentro de tu información química, tienes
tu cuerpo tiene grabado eso en su genética, que hay una alta probabilidad que tú desarrolles la enfermedad, ¿sí? A diferencia de las familias que nunca han tenido un problema, o sea, han tenido un miembro de la familia que haya tenido adicción. Entonces eso está dentro de ti, está dentro de tus genes, está dentro de tu información, es como si estuviera escrito en nuestro cuerpo. No necesariamente el hecho de que algún familiar haya tenido una adicción quiere decir que yo vaya a ser adicta, no, pero tengo una predisposición, ¿sí? La dependencia química, y la codependencia como tal tienen esa carga transgeneracional, como les decía inicialmente, y está allí marcado por las pautas en las que nos relacionamos, ¿sí? Cuando hablamos de la genética, pues básicamente lo que hay que observar es hacer una revisión de las diferentes, o sea, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, por ambas partes, materno y paterno, a diferentes escalas, no solamente en primera línea, sino ay, se me escapa la palabra, bueno, en niveles de familiaridad más atrás, ¿sí? Los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ¿sí? Es hacer esa revisión del árbol genealógico y descubrir no solamente nuestros padres, sino también nuestros tíos y qué otros familiares pueden allí, unos primos, en qué grado de consanguinidad podría estar para poderlo tener claro. El modelo de oferta y demanda tiene que ver, y es algo que también tenemos que tener muy al pendiente, muy claro en nuestra revisión, que nos hace vulnerables o que hace vulnerable a nuestro familiar. Y es que el modelo de oferta y demanda es qué tanto está disponible, ¿sí? ¿Qué facilidad tengo yo para relacionar? Vamos a revisar, tal vez no hemos caído en cuenta si de pronto en nuestro sistema familiar hemos adquirido no necesariamente la adicción al alcohol o a alguna sustancia psicoactiva ilegal, o sea, cualquier sustancia psicoactiva ilegal, sino a las que son también legales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es que revisemos si dentro de nuestra pauta familiar está que hemos resuelto, que frente a cualquier situación o tenemos analgésicos o tenemos tranquilizantes o hacemos uso del alcohol, así no seamos adictos, ¿sí? Así no seamos alcohólicos. Pero cuando se presenta una situación de dificultad en nuestras vidas, ¿cómo las hemos resuelto? ¿Cómo nuestro familiar ha visto que hemos resuelto esas dificultades? Si para nuestro familiar desde muy pequeño se hizo natural, se hizo parte del desarrollo de la vida, que frente a un problema, frente a una crisis, siempre lo que hacemos es tenemos la posibilidad de consumir algún tipo de medicamento que me ayude a relajar, a estar mejor, o a tomarme un par de tragos para relajarme, para desestresarme, pues tenga presente que eso va a ser parte de la oferta y la demanda, es decir, es parte de lo que la persona ha ido aprendiendo. Y nosotros como codependientes también, o sea, cómo hemos aprendido a resolver nuestros problemas o cómo nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor desde que éramos pequeños, han resuelto sus dificultades. Entonces el estrés, la angustia, la crisis, la alegría, porque no es solamente las situaciones de dificultad, las situaciones de alegría, o sea, cuando también estamos muy alegres, entonces celebramos siempre con trago, pueda que no haya un familiar alcohólico como tal, pero que sí el trago esté allí, o sea, como que la alegría esté asociada al consumo de alcohol, así no sea en un uso disfuncional, pero que si pensamos en festejar siempre esté dentro de nuestro análisis de información de la situación de festejar el alcohol, o que tengamos que tomar algún medicamento para estar bien o estar tranquilos, para regularnos emocionalmente. No nos hemos dado cuenta porque siempre señalamos lo que ya es grave, pero no nos damos cuenta que hemos modelado o que nos han modelado eso dentro de la familia a través de la historia, que frente a una situación de dificultad entonces consumimos medicamentos psiquiátricos, o pueda que sean analgésicos, ¿sí? Que me relajen, que me distensionen, algo para que me ayude a dormir, algo que me ayude a que me suba el ánimo, algo que como que me estabilice, y lo vemos como natural, como normal, porque realmente la palabra es esa, se ha naturalizado, se ha normalizado el uso de estas sustancias, y pues como no son prohibidas,
como no, digamos que se usan mucho en la clandestinidad, además me la recetó el médico, tenemos la autorización del galeno para hacer eso. No quiero decir que uno no pueda llegar a usar un medicamento en caso de tener una ansiedad severa, síntomas de depresión, pues por supuesto que sí. Pero a lo que voy yo es que nuestra vida, o sea, que el patrón de lo que vemos en nuestro entorno familiar es que frente a las estrategias de afrontamiento para las dificultades, para las crisis, para las alegrías, se hace uso o de alcohol o de medicamentos, ¿sí? Ya sean psiquiátricos como de cualquier otro tipo de uso médico, que de tipo analgésico, ¿no? Que me relaje, que me extensione, que me quite el dolor. O sea, eso también me va dando indicios a mí de qué estrategias de afrontamiento son las que ha tenido mi familia, ¿sí? ¿Cómo es que yo he visto que resuelven los problemas? O sea, frente a una dificultad en el trabajo yo llego a tomarme un trago, o frente a una dificultad con mi pareja lo que ven mis hijos es que yo me tomo unos tranquilizantes, o frente a una pérdida de un empleo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sí? Me cedo ahí, entro en depresión y me quedo durmiendo todo el fin de semana porque he estado tomando medicamentos. Y eso es lo que ven nuestros hijos, y de una u otra manera es lo que le hemos estado enseñando, que así se enfrenta a la vida, ¿sí? O tal vez no se ve tan horroroso, tal vez no se ve tan grave, como les digo, porque se tiene el permiso del médico, porque lo hacemos inconscientemente, porque seguramente nosotros también venimos de ese patrón, de nuestra familia también resolvía todo con la pastilla mágica. Hay dos formas de afrontar la vida. Bueno, hay muchas, pero realmente aquí vamos a mencionar dos. Entonces, eso es: o me tomo el medicamento para tranquilizarme, para estar mejor, ¿sí? O lo que hago después de haber perdido mi empleo es tal vez sentarme en familia, reunir a mi familia, sentarme a conversar con ellos sobre lo que pasó, y entre todos generar alternativas de solución, alternativas de ayuda que puedan ayudar a resolver la situación de crisis que estamos enfrentando. Entonces, o cómo estoy resolviendo, de qué manera la que yo le estoy enseñando a mi familia, o la forma en la que yo aprendí en mi familia a resolver los problemas, ¿sí? Si le pongo alivios rápidos, curas instantáneas, pero no, simplemente son paliativos, o definitivamente uso estrategias diferentes en donde yo puedo realmente, con el apoyo familiar, o con el apoyo familiar y mi propio impulso, resolver las situaciones, ¿sí? Pero definitivamente no es darle un maquillaje, no es ponerle una curita, sino es realmente hacer la curación y suturar, coger puntos y mantener y hacer todo el proceso para que se sane, ¿sí? Eso es lo que quiero que piensen. Entonces, miren cómo se va configurando. O sea, esto no quiere decir que la única, que porque en la casa en algún momento yo tuve una crisis de depresión y tomé medicamentos alguna vez para salir de esa situación, o algún miembro de la familia lo tuvo que hacer, entonces ya por eso mi familiar es adicto. No. Recuerden, es porque ya es un patrón severo en donde hemos empezado a resolver todo. O sea, frente a cualquier dolor, frente a cualquier angustia, frente a cualquier problema, los mecanismos de afrontamiento son tomar medicamentos que me adormecen el problema, ¿sí? No que me lo solucionan, sino que me lo anestesian. De esa manera hemos empezado a ver. A veces los codependientes tenemos esas adicciones encubiertas, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta, porque vinimos de una familia donde había altos niveles de ansiedad, y luego pasamos a tener nuestras propias familias con altos niveles de ansiedad, ¿no? Y entonces recuerden que no es solamente el acompañamiento del medicamento. El medicamento lo que te va a hacer es ayudarte a regular la química de tu cerebro, la parte de los neurotransmisores en tu cerebro, para que estés más tranquilo y para que puedas recibir la psicoterapia, es decir, recibir la ayuda y poder entenderla, porque si tú estás en un pico altísimo de depresión o en un pico altísimo de ansiedad, es muy difícil que tú puedas recibir la ayuda psicológica. Entonces necesitan estabilizar primero la química de tu cerebro para que estés un poco mejor y puedas ser receptivo de la ayuda. Entonces es una combinación. Pero cuando solamente me quedo con la pastilla, pues ahí grave, porque ahí quedamos a la mitad del tratamiento. Bueno, entonces recuerden, no solamente frente a la tristeza, frente a la angustia, frente a la depresión, sino también cómo manejamos esas alegrías.
Entonces dice, aprenderán que el adulto enfrenta las situaciones de alegría, de dolor o de conflicto tomando sustancias químicas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Vamos asociando sin darnos cuenta que necesitamos las salidas rápidas. Eso es lo que hemos aprendido. No a solucionar verdaderamente el dolor o a afrontar las situaciones, ¿sí? No hemos desarrollado habilidades para la vida, sino que desarrollamos soluciones instantáneas, momentáneas, pero no definitivas, ¿sí? Bueno, entonces aquí me dice que el otro mecanismo de transmisión es la de los hijos. En los hijos adultos de padres dependientes químicos es donde se conjugan dos factores importantes, el genético y los rasgos de personalidad del codependiente. Entonces, yo tengo un padre alcohólico, que por ende me da la interacción con ese padre alcohólico, he desarrollado rasgos codependientes y eso hace, esa combinación, la genética más los rasgos codependientes, me hace aún más vulnerable a desarrollar una adicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos rasgos codependientes me permiten, de una u otra manera me generan una dificultad en la interacción con el otro y interacción conmigo mismo. Recuerden que dentro de los roles está el que cree que tiene la responsabilidad de salvar al otro y se frustra porque no lo puede hacer, el que necesita controlar para que todo esté en orden y se sienta en paz consigo mismo, pero eso tampoco lo va a lograr. El rol del payaso, en donde necesita estar distrayendo la atención de todo para que realmente no estalle la bomba. El rol del rebelde, por lo general en este caso el rebelde es donde más posibilidad hay el que asume el rol del rebelde es el que más probabilidad tiene de desarrollar la adicción, porque recuerden que la combinación, la genética de la adicción, ¿sí? Que la tengo, digamos por cierto, la tengo yo, más los rasgos codependientes, y mi rasgo codependiente es el de la rebeldía, tengo mayor probabilidad de desarrollar una adicción, porque el rebelde es el que va a creerse superior y que tiene derecho a hacer todo, ¿no? Seguramente es el que está en contra todo el tiempo de lo que está pasando de forma incorrecta en la casa, el que está criticando, pero también el que al mismo tiempo se cree con el derecho de probar y hacer todo. Es curioso porque pareciera que no le gustara para nada, y seguramente no le gusta para nada lo que pasa en casa, pero sin darse cuenta empieza a repetir los mismos patrones, ¿no? Entonces también empieza a probar cosas desde más joven, empieza a experimentar cosas, seguramente desde más joven empieza a darse permisos con el alcohol, permisos con el cigarrillo, permisos con otras sustancias, y cuando menos se dé cuenta, muy cortada, ya ha probado todo, ¿sí? Y pues usted tiene la predisposición genética y además tiene el aprendizaje. Entonces eso hace que usted más rápido desarrolle una adicción, esa combinación, ¿no? Bueno. Ese me parece que es muy importante, en donde se conjugan esos dos factores. ¿Por qué? El hijo de un adulto dependiente químico pues está expuesto a muchas cosas, ¿sí? El hijo de un adicto siente vergüenza la mayoría de veces. El hijo de un adicto por lo general ha tenido que quedar rezagado a sobrellevar la enfermedad de su familiar. Y no ha podido ni ha recibido la atención, el cariño, los cuidados, ni el ejemplo correcto. Lo que les decía hace un rato, ha aprendido que los problemas se solucionan de determinada manera y no de la manera correcta. Bueno, entonces el tener un hijo adicto, además porque de una u otra forma yo le estoy modelando, nuestros padres nos están modelando, nuestros familiares significativos nos están modelando, que de esta manera también se obtiene atención, que de esta manera también se vive chévere, porque eso es lo que creemos al principio, ¿no? Que el consumo nos hace vivir chévere, que la pasamos delicioso, que todo es bien, que todo le sale perfecto, pero recuerden que eso con el paso del tiempo y a medida que los codependientes van mejorando sus características codependientes y dejan muchos de estos comportamientos, pues la enfermedad se va agudizando y va siendo cada vez más grave, ¿no? Y ya no es tan chévere, ya no es tan agradable, ya no es tan placentero consumir, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Otra forma que está muy relacionada con los codependientes es la elección de la pareja, ¿sí? En el hijo
en el hijo de un padre alcohólico, el hijo de un padre drogodependiente, es muy fácil caer en el juego de elegir parejas similares, o sea, de elegir parejas que también tengan problemas de adicción. ¿Sí? ¿Por qué? Uno muchas veces dice, yo no quisiera esto para mi vida, yo no quisiera tener un papá así o un hermano así, yo no quisiera una mamá así. Sin embargo, por aprendizaje, recuerden que hemos naturalizado, hemos normalizado, hemos minimizado también muchas cosas acerca de la adicción. Entonces tal vez eso que tanto le tenemos terror, que no queremos vivir sin darnos cuenta, es como si fuera un imán, hay un enganche entre esos dos, entre el codependiente y el adicto, porque si tú tienes tus características codependientes, pues por supuesto que tienes la tendencia a controlar, a salvar, a rescatar, a victimizarte, pues hacer todo el mejor papel del coequipero del adicto, ¿sí? Y por más de que a ti te parezca terrible lo que ha hecho tu padre, o por más que te haya parecido terrible lo que hicieron, lo que han hecho tus hermanos, el hecho de haberlo vivido, el hecho de haberse mantenido durante tanto tiempo y el hecho de haber aprendido esas características codependientes y haberlas desarrollado por sobrevivencia, por dinámica relacional, porque eso fue lo que nos enseñaron que era la vida, sin darnos cuenta de que esto es una enfermedad, sin ser consciente de lo que tenemos, pues aunque eso nos parezca terrible, hemos normalizado, ¿sí? Hemos normalizado muchas cosas. Sí, a mí me parece terrible que van cada 8 días. Sin embargo, si eso empieza a pasar, es natural. O sea, eso no es algo extraño. Es como si, no sé, como si tuviéramos... Nosotros nunca hemos tenido ni un amigo, ni una persona cercana, ni un familiar que tiene epilepsia. Y cuando nos encontramos frente a alguien que tiene un ataque de epilepsia, para nosotros eso todo es nuevo y sorprendente. No sabemos qué hacer. ¿Sí? Pero si yo he tenido toda la vida que lidiar con un familiar que presenta ataques de epilepsia, pues yo ya sé qué hacer. Eso está dentro de mi repertorio. Me puede parecer terrible, o sea, me puede parecer doloroso, pero sin embargo yo ya sé cómo actuar, cómo reaccionar, cómo estar ahí. Y por más de que yo diga de pronto esto no quiero para mi vida, sin darme cuenta, si eso lo tengo de manera inconsciente y no lo he elaborado, pues voy a necesitar a quién cuidar, a quién salvar, a quién rescatar, porque es parte del quid del asunto, ¿no? Es parte del propósito errado que he desarrollado en mi vida. El estar para salvar, para ayudar, para controlar, para estar pendiente de la vida de otro y descuidar de la mía. Pueda que a mí me parezca terrible, pueda que a mí me parezca que eso no es lo que yo quiero para mi vida. Sin embargo, sin darme cuenta, cuando estos patrones son inconscientes, pues yo no veo cómo puede ser de excitante o de llamativo o de conectante el encontrarme con alguien que esté en posición de enfermo, que esté en posición de niño, que esté en posición que esté en desadaptación, que esté en caos, porque yo ya estoy acostumbrada a eso. Y seguramente lo voy a ver reflejado allí, y tal vez lo que yo no pude hacer con mi familiar voy a intentar hacerlo con esta persona desde otro rol y desde otro punto, ¿no? O por lo que yo ya he tenido que vivir, me creo con muchas herramientas, digo, a este también, a este yo ya lo voy a saber manejar, ¿no? Y resulta que así no es, ¿no? ¿Qué otra cosa va pasando? Pues por más de que hemos vivido experiencias dolorosas con familiares significativos que han desarrollado adicción, nos buscamos parejas que tienen características similares y ya sabemos por qué, porque hacemos conexión. Por eso es tan importante, porque hacemos clic. Por eso es tan importante trabajar en nosotros, no esperar a que sea nuestro familiar el que trabaje solo él en su problemática. Porque si nosotros no corregimos las nuestras, pues nosotros vamos a querer seguir, sin darnos cuenta, seguir teniendo a alguien que nos necesite, a quien estarle echando cantaleta, de quien estarnos ocupando, a quien estar salvando, ¿sí? Para no hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, además de adquirir un nuevo miembro para la familia adicto, o sea, ya con nuestro familiar de base, de sangre,
adquirimos otro miembro de la familia como nuestra pareja que también tenga una enfermedad y por supuesto que con el paso del tiempo, pues imagínese, usted con carga genética de adicción, codependiente, casado y teniendo hijos con otro que es adicto y seguramente también codependiente, pues ¿qué le va a presentar o qué cosas van a aprender estos hijos en este núcleo familiar? Si van a tener doble carga. O sea, con el paso del tiempo, la familia va agregando más números de personas con adicción y con codependencia dentro de los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces es cómo rompemos esos ciclos. ¿Cómo se rompe? Haciendo tratamiento. ¿Sí? Haciendo tratamiento, teniendo abstención de consumo, haciendo tratamiento para la codependencia. Esa es la única manera de romper las cadenas. Para que, digamos que al principio era un solo familiar, pero a medida que vamos evolucionando, a medida que la familia va creciendo, pues ya no es solo uno, sino 2 o 3 o 4. ¿Sí? Entonces puede que en mi primera generación solo haya habido alcohólicos, pero en los hijos de este alcohólico pueda que no haya ningún alcohólico, pero los nietos de este alcohólico pueda que ya hayan adictos a otras sustancias, ya no consumen alcohol, pero sí tienen consumo de otras sustancias o tienen adicción con comportamientos adictivos al juego, al sexo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que la manera en que se para esta transmisión transgeneracional, recuerden, es genético, pero también es por aprendizaje, pues es haciendo tratamiento, ¿sí? Es haciendo una intervención integral desde la medicina, desde la psicología y desde todas las demás áreas que se requieran para la intervención, de acuerdo a la problemática del caso, para lograr la abstención. Seguramente cuando hay niños, la vez pasada veíamos los roles de los niños en las familias con paciente adicto, y es que cuando hay niños, la manera en la que ese niño mejora inmediatamente su estabilidad emocional es cuando el paciente ya no está en casa y por lo menos está recibiendo tratamiento. Porque pueda que no esté en casa, pero todos los días venga a dar lora, todos los días la mamá esté llorando, todos los días la mamá tenga que salir a buscarlo, ¿sí? Cuando está en tratamiento empieza a haber paz, empieza a haber tranquilidad, y seguramente estos niños que viven en estos hogares empiezan a experimentar más tranquilidad. En la medida que se involucra a estos niños dentro de los procesos y se les da un adecuado manejo, en donde ellos ya van entendiendo, no solamente se les disminuye la ansiedad y van comprendiendo qué es lo que le pasa a su familiar, se desculpabilizan porque muchas veces ellos se creen responsables de lo que les está pasando, ¿sí? Porque tienen pensamientos fantasiosos. Y no solamente hacemos eso, sino también hacemos un trabajo de prevención, porque desde pequeños les estamos diciendo, mire lo que pasa, ¿sí? Y esto que tú has tenido que ver, esto que tú has tenido que vivir, también lo puedes vivir tú, y entonces tienes que tener cuidado con esto. O sea, hay cosas a las que no te puedes acercar porque mira lo que sucede y esto lo llevas, o sea, te vuelves experto desde pequeño. Pero si siempre te han negado la posibilidad de saber lo que pasa, si siempre te han mentido acerca de lo que pasa, pues finalmente tú quedas pues sin posibilidad de acción. Esto es, en general, es un brochazo muy, una información muy superficial, pero muy significativa para que ustedes se den cuenta cómo la adicción, cómo es esa transmisión transgeneracional en diferentes ámbitos y con cosas tan sutiles como miren cómo están resolviendo ustedes sus problemas, de qué manera le están enseñando a su familia a resolver los problemas, si están bien desde las sustancias, desde la química, ¿sí? Haciendo uso de sustancias legales, así fuesen legales, pero o resolviéndola con mecanismos y habilidades para la vida que realmente funcionen, que den soluciones definitivas, o por lo menos la aceptación a situaciones, ¿no? O cómo lo estamos haciendo. Si hay dentro de nuestro linaje familiar a alguien, si digamos que no solamente tenemos un familiar en primer grado con sanguinidad, sino que además de eso vamos y nos buscamos otro para reforzar todo lo que traemos dentro, ¿no? Quiero que revisen eso, quiero que se vayan identificando cómo están ustedes y cómo está su familiar, y la importancia que esto que les converso el día de hoy nos da para comprender que la manera de romper esa transmisión transgeneracional, esas cadenas, y esto que nos ayuda a generar la adicción, es la intervención.
¿sí? Es hacer un tratamiento, es buscar la abstención. Porque de lo contrario, pues esto va a ir ya no solamente en un miembro, sino que con el paso de las... hoy se me fue esa palabra. Con el paso de las generaciones, pues ya no van a haber solo uno, sino van a haber más miembros de la familia vinculados a la adicción y a la codependencia. Entonces es un llamado de atención importante. Recuerden, pueda que usted en este momento tenga un problema con su hijo, con su esposo, pero más adelante pueden ser sus nietos, sus sobrinos, sus otros hijos o usted mismo, porque como codependientes también pues, podemos desarrollar una adicción. Bueno, espero que todo haya quedado muy claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros y pues sean bienvenidos las personas que llegan por primera vez. Chao, chao.